¿Cómo están amigos de RPP Noticias? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro segmento internacional. El día de hoy vamos a hablar sobre Colombia, puesto que el último domingo fueron las elecciones entre Gustavo Petro, candidato de centro izquierda, y el candidato independiente Rodolfo Hernández. Gustavo Petro salió triunfador de estas elecciones con 50,4%, imponiéndose sobre Rodolfo Hernández, quien obtuvo 47,3%. ¿Qué implica esto para Colombia en los próximos años? Vamos a analizar toda la coyuntura en este país con Ramiro Escobar. Ramiro es internacionalista y además es profesor de la Universidad Católica y de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, además de trabajar como columnista en el diario La República. ¿Cómo estás, Ramiro? Bienvenido. ¿Cómo te va, Adriana? Un gusto saludarte, un gusto saludar a los amigos de RPP. Un gusto también que te encuentres con nosotros, Ramiro. Veamos qué sucedió el domingo en Colombia. Se ha hablado mucho en las redes sociales de este triunfo de la izquierda en Latinoamérica. Bueno, este es un triunfo inusitado en Colombia. En Colombia la izquierda nunca había gobernado. El, el sistema político colombiano está dominado desde hace varias décadas eh, por eh, partidos tradicionales como el liberal y el conservador, básicamente partidos de derecha o centro derecha. Hace varios años se hizo un pacto entre ambos para que se turnaran en el gobierno y se cometió, creo, un error histórico, ¿no? Y es excluir a la izquierda de ese proyecto para dotar de estabilidad política a Colombia. Más o menos fue en los años 60. Una de las consecuencias de eso fue la aparición de la FARC, que el gobierno al comienzo no era una guerrilla marxista, sino liberal, una facción del Partido Liberal. Y lo que ocurrió es que al excluirla a la izquierda de este intento de dotar de estabilidad al sistema político, pasó algo que es sorprendente, ¿no? En verdad sí, el sistema político fue estable, o sea, en Colombia no hubo un golpe de Estado en esos años, como si hubo, por ejemplo, en Perú, en Uruguay, en Brasil, en Ecuador. En Colombia no hubo golpe de Estado. Pero una cosa es que tú tengas estabilidad política y otra es que tengas estabilidad social, porque la consecuencia de esa exclusión de la izquierda del sistema político formal fue que buena parte de la izquierda se fue al monte. Entonces, en esos años aparecieron la FARC en los años 60, el Ejército de Liberación Nacional, también el Ejército Popular de Liberación, el M-19, al cual perteneció Gustavo Petro, todo eso entre los años 60 y 70. Entonces, lo que ha ocurrido ahora es que como las FARC han salido de escena por el acuerdo de paz que logró el gobierno de Juan Manuel Santos, entonces la izquierda ya ha sido vista como una opción democrática dentro del sistema democrático. Petro llega en su tercer intento a la presidencia, pero ya en este momento creo que la desaparición de la mayor parte de la FARC, por lo menos no de toda del sistema, o digamos de la guerrilla, de las acciones armadas, hace que la izquierda se vea como una opción potencial. Y además esta es una izquierda que ya no es radical, es una centroizquierda, como tú has dicho. Hay que leer el programa de Petro. Ya habló con Joe Biden y hoy ha hablado con Maduro. Entonces se está moviendo como en varias canchas. Ahora que mencionabas, Ramiro, el tema del Ejército de Liberación Nacional, Petro ha anunciado que va a reanudar los diálogos. ¿Qué se puede esperar de esto? Bueno, el Ejército de Liberación Nacional era el segundo grupo guerrillero más grande en Colombia, luego la FARC. La FARC llegaron a tener 15.000 hombres, incluso armamento antiaéreo, ¿no? El Ejército de Liberación Nacional nunca fue tan grande. En su mejor momento llegó a tener 5.000 personas, 5.000 miembros de esta guerrilla. En ese momento ese número debe haber bajado, ¿no? Estaban en conversaciones con el gobierno de Juan Manuel Santos, siguieron las conversaciones durante el gobierno de Duque, pero Duque en realidad no parece haberle puesto mucho interés a este proceso de negociación, entre otras cosas porque hubo un atentado en Bogotá contra una escuela de policía y eso hizo que Duque no solo retrocediera, sino exigiera la extradición de los miembros del Ejército de Liberación Nacional a Colombia, cosa a la cual el gobierno cubano no accedió. Entonces, eso se quedó estancado y ahora Petro ha decidido, creo que ese es uno de sus propósitos, porque una de sus columnas de gobierno, por lo menos en el anuncio, es la paz. El día que ganó insistió en eso.
Entonces yo tengo la impresión que él va a querer cerrar el tema con el Ejército de Liberación Nacional, que no va a ser, digamos, el logro que tuvo Juan Manuel Santos con la FARC, porque la FARC era la guerrilla más grande, más histórica, de más peso político. El Ejército de Liberación Nacional no está grande, pero de todas maneras cerrar otro proceso de paz, Ujú, otro acuerdo de paz, creo que va a ser algo que le puede dar oxígeno político a Gustavo Petro. ujú. Además de este tema con el acuerdo de paz, hay otros anuncios que ha realizado Petro. Primero en el tema del sector salud, también en el tema de la educación, y hay esta propuesta tan comentada de cobrarles más impuestos a los ricos. Quisiera que por favor nos hables un poco, Ramiro, acerca de estas propuestas generales que ha hecho Petro tras lograr el triunfo en Colombia, ¿no? Bueno, esto último él ya lo había comentado en la campaña, Ujú, y ha mantenido esta propuesta incluso en sus campañas anteriores. Es una propuesta que no es radical, radical, no habla de expropiaciones, ni siquiera de estatizaciones, pero sí cree que para lograr una mayor equidad social en Colombia es necesario que se le cobre un impuesto extraordinario a los más ricos. Hay que tener en cuenta algo, Adriana. Colombia es el segundo país más desigual de América Latina y es uno de los más desiguales del mundo, según el Banco Mundial, ¿no? Los abismos sociales en Colombia son terribles. Yo he podido visitar la ciudad de Bogotá de cabo a rabo y ahí lo ves, también lo ves en Cartagena y en otras ciudades, ¿no? Es un abismo social impresionante, por eso decía hace un rato, este es un país que tuvo estabilidad política porque no hubo un golpe de Estado mientras había golpe de Estado en otros países, ujú, pero no estabilidad social porque había mucha violencia. Entonces, me parece que Petro está tratando con esta propuesta de, primero, negociar. No creo que la haga Manu Militari, no parece ser su propuesta, sino negociar algún tipo de impuesto extraordinario para promover algún sistema de redistribución. Eso va en consonancia con otras propuestas, por ejemplo, más inversión en educación, por ejemplo, transición ecológica, no explorar más pozos de petróleo, sino seguir explotando los que hay, pero ir en tránsito hacia una economía, como propone la ONU, ¿no? Más verde, más circular, cosa que va a ser bastante difícil. Creo que eso le va a causar problemas y puede generar también controversia, pero en general no se muestra como un gobierno agresivo, digamos, por lo menos en los anuncios. Vamos a ver qué pasa en los hechos, a qué ministros nombra, pero todas estas propuestas van en la lógica de un gobierno socialdemócrata que, como los que hay en Europa, ¿no? En los países nórdicos o en Austria o en otros países, son ese tipo de gobiernos que, por ejemplo, compran impuestos a las grandes fortunas, hacen más inversión social, invierten más en educación. Lo que pasa es que en Colombia no se ha estado acostumbrado a eso, no se ha estado acostumbrado a un gobierno más bien de corte más liberal, aun cuando el ujú. gobierno de Manuel Santos sí hizo algunas medidas de ese corte, como para facilitar el acuerdo con la FARC. Entonces, tal vez haya medidas de ese tipo que van a generar alguna controversia, pero hay que tener en cuenta algo, ¿ya? Petro tiene mucho apoyo social de la calle, supo Ujú, inteligentemente montarse sobre las protestas que hubo en los últimos 2 años en Colombia, a ujú, diferencia de Duque, que parece que no las entendía, que desató la represión y agudizó los problemas. En cambio, Petro sí supo estar de ese lado, incluso en algún momento hizo propuestas radicales como tolerar la violencia de algunos manifestantes, cosa que va a tener que manejar en su gobierno, porque eso se lo van a recordar, como le van a recordar su pasado guerrillero, pero ujú. está con viento a favor en este momento, porque fíjate, ha hablado con Joe Biden y ha dicho que ha sido una conversación amistosa, ha hablado con Maduro, ¿no? Tiene apoyo popular de la calle, no ha ganado, además, esto es importante, aplastantemente, ha ganado con el 50% frente al 47%. Entonces Ujú. tampoco está en condiciones de hacer un gobierno radical. Creo que no está en su programa, pero tampoco, si quisiera, lo podría hacer, porque ni siquiera tiene mayoría parlamentaria. Ujú. Ahora, un poco para ir cerrando, Ramiro, que se nos está acabando el tiempo, quisiera tocar dos temas. Por un lado, esta conversación que tiene con Maduro y el impacto que va a tener en cuanto a la migración venezolana a Colombia, y por otro lado, uno de los temas bandera de Gustavo Petro, que ha sido todo el tema ambiental. Un poco
opuesto, ¿no?, a lo que ha hecho Bolsonaro en Brasil. Bueno, lo que pasa es que en la cuestión ambiental hay algo que se está notando en América Latina. Los gobiernos del corte del gobierno de Boric y del gobierno de Petro, que recién va a comenzar, no incluiría ahí el gobierno peruano, porque me parece que tiene una propuesta ambiental nebulosa, por decirlo menos, ¿no? Pero, digamos, en las nuevas corrientes de izquierda a nivel mundial, la cuestión ambiental es fundamental. Y esto es algo que ya se viene incorporando no solo a los partidos de izquierda, sino a los partidos de centro-derecha liberales desde hace varios años, porque hay una constatación cada vez más alarmante, más preocupante de lo que es el calentamiento global que provoca cambios climáticos. Entonces, ¿eso qué implica en los hechos? Que el Estado actúe más para regular actividades productivas, por ejemplo, que haya más áreas protegidas, ¿no? Que se vaya hacia una transición ecológica desde una economía más extractiva a una más productiva. Entonces, eso significa, como dice Anthony Giddens, un escritor y politólogo británico, una transición, una recuperación del papel del Estado, no en la lógica de estatizar, de que tenga empresas públicas, pero sí de regular más. Eso es lo que creo que quiere hacer Petro, también quiere hacer Boric, y probablemente haga Lula en un país más complejo y más grande si es que gana las elecciones. Entonces, por ahí va su propuesta. En cuanto a los venezolanos, ya ha anunciado que va a restablecer las relaciones diplomáticas con Venezuela, porque hay cerca de 2 millones de venezolanos en Colombia, entonces era imposible manejar ese problema con las relaciones diplomáticas rotas entre Colombia y Venezuela, cosa que hizo Maduro, ¿no? Por este intento de llevar ayuda humanitaria a Venezuela en la frontera. Entonces, ojo, y son dos problemas que él va a encarar, pero el de Venezuela, porque la cuestión ambiental va a demorar, es un proceso, pero lo de Venezuela puede tener efectos más o menos rápidos. Por ejemplo, ha anunciado que va a abrir la frontera y va a Ujú. tener que tomar algunas medidas para regular el flujo migratorio. Muy bien, Ramiro, bastante claro tu análisis. Te agradecemos desde RPP nuevamente por habernos acompañado el día de hoy en nuestro segmento internacional. Muchas gracias a ti por la invitación y un saludo a los oyentes, televidentes y todas las personas que nos pueden ver. Un saludo también a los oyentes. Con ustedes será hasta una nueva edición de nuestro segmento internacional. Hasta luego.